En el siguiente audio vamos a explicar cuáles son los efectos jurídicos de las obligaciones civiles. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de las obligaciones? El hablar de los efectos que produce una acción determinada es referirse a las consecuencias de una causa o bien toda causa tiene un efecto o consecuencia. En el derecho civil y específicamente en el tema de las obligaciones, hablar de efectos se relaciona con lo que sigue después de ligarse con una obligación. Es decir, si una persona se obliga a algo, debe cumplirlo, y si no lo hiciere, entonces habrá un efecto o consecuencia de derecho como resultado del incumplimiento. Los efectos de las obligaciones pueden ser positivos o negativos. Todo dependerá del incumplimiento o cumplimiento de las obligaciones contraídas. Por ejemplo, la consignación, el incumplimiento, la evicción, el saneamiento en los que existen. La consignación. Por ejemplo, el arrendatario que tropieza con la negativa del arrendador al recibir el pago de la renta, pero que se libera la obligación de pagarla depositando la cantidad debida en el tribunal. Por ejemplo, Rosario alquila un departamento para habitarlo y paga una renta de 2,000 pesos mensuales a Laura. Pero últimamente Laura no ha querido recibir el dinero, por lo que Rosario decide llevar el pago ante los tribunales civiles y entregarlo al juez. El incumplimiento. Este es el ejemplo 2. Tomás le prestó a Jorge 1 tonelada de frijol mediante un contrato mutuo. Jorge se comprometió a devolver el producto de la misma especie, cantidad y calidad en 2 meses. Ya han pasado 5 meses y Tomás ha perdido la oportunidad de vender su frijol a clientes, pues su deudor no ha cumplido con lo pactado, lo que está ocasionando daños y perjuicios. Ahora, Jorge, aparte de devolver el frijol, también tendrá el deber de pagar las pérdidas generadas por su incumplimiento. La evicción y saneamiento. Esto lo encontramos en el artículo 2119 y 2162 del Código Civil Federal. Para abordar este tema vamos a examinar los conceptos y ejemplos de lo que es evicción y saneamiento, emitidos por el Semanario Judicial de la Federación. La evicción. Por ejemplo, A le presta a B un avión y B se lo vende a C. A entonces demanda a C y ésta sufrirá la evicción, es decir, que tendrá que devolver el avión a su legítimo dueño después de que se demuestre mediante un proceso jurídico el derecho de propiedad de A. O saneamiento, que es el otro ejemplo de las consecuencias de las obligaciones jurídicas. Después de leer el ejemplo anterior, se preguntarán, ¿y qué sucederá con B? B entonces queda obligada a devolver a C el precio del avión. De acuerdo con la ley, C puede también exigir a B, además del precio del avión, el pago de daños y perjuicios si los hubiera. En el ejemplo, B quedará obligado a indemnizar a C. Este último es quien adquirió el bien. El saneamiento entonces también es una figura protectora, al igual que la evicción, pero ampara al adquiriente que tuvo que devolver el bien o causa de la evicción. Estos son los efectos jurídicos de las obligaciones. Por mi parte, eso es todo. Gracias.